Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Al final hemos tenido suerte y he tenido un ratillo para sacar un nuevo vídeo en el que vamos a comentar ahora al principio qué es lo que ha pasado en la sesión de hoy. Y es que hemos visto una sesión muy pero que muy volátil. Veíamos en Europa cómo comenzaba con subidas importantes que luego veíamos cómo se iban diluyendo a la espera de a ver qué decía Lagarde y de a ver cuál era esa decisión de los tipos de interés, porque no quedaba nada claro de si los iban a subir y si no los iban a subir. Y finalmente han decidido subirnos el 0,5. ¿Y por qué han decidido subirnos el 0,5? Pues porque la situación en Europa nada tiene que ver con la que se está viviendo en Estados Unidos. Aquí estamos mucho mejor y nos podemos permitir esa subida del 0,5. En mi opinión, creo que lo que han hecho o lo que han querido provocar con esta subida del 0,5 es transmitir tranquilidad de, veis, aquí no pasa nada, podemos seguir subiendo los tipos de interés, porque si no hubieran subido los tipos de interés ya sí que hubiera sido demasiado alarmante. ¿Cómo se han tomado esto las bolsas? Pues el primer momento que ha dicho que subía 0,5, las bolsas han caído. Pero, por ejemplo, en el IBEX 35 ha hecho un doble suelo que habíamos visto también en la sesión de ayer, y a partir de ahí ha empezado a rebotar con muchísima fuerza y ahora estamos viendo en Estados Unidos y en los futuros de Europa subidas bastante importantes. Por lo tanto, puede ser este el rebote que estábamos esperando para recuperar todo lo perdido en estas sesiones de pánico. Pues puede ser, tiene pinta de ello, pero veremos a ver cómo es el cierre semanal, a ver si no es una nueva trampa como la que veíamos hace un par de sesiones que parecía que rebotábamos y luego al final acabábamos cayendo en la siguiente sesión. Así que bueno, vamos a seguir tomándonoslo todo tranquilamente, pasito a pasito, con pies de plomo, y en el vídeo del resumen semanal de este domingo comentaremos a ver la situación actual y a ver cómo quedan los gráficos después de esta semana de infarto que hemos vivido en los mercados. Hoy vamos a analizar, como siempre, tres acciones que lo que vamos a hacer, al igual que llevamos haciendo durante toda la semana, es ver hasta qué punto les ha afectado todos estos movimientos y a ver si puede mantenerse la tendencia que venía acompañando a estos valores anteriormente. Así que, sin más dilación, vamos con ellas. Bueno, pues aquí están las tres acciones que vamos a analizar hoy. Son Grifols, OHL y ACS. La primera de ellas vamos a ver cómo la tendencia que venía acompañando el valor era bajista y lo que ha hecho las caídas que hemos visto en las últimas sesiones es profundizar más aún esa zona que nos quedaba de soporte tras perder la media móvil de 200 sesiones y la media de 70 sesiones. Comentamos que quizás entre la zona de los 10.50, 9.50 aproximadamente que tenemos aquí, un movimiento lateral, podría llegar a frenarse la cotización. Pero hemos visto cómo ya la sesión de ayer perdía esta zona que señalábamos en el gráfico y la sesión de hoy la ha profundizado aún más. Además hemos visto cómo el volumen en las dos últimas sesiones ha sido bastante alto, por lo tanto no pinta nada bien. La siguiente zona de soporte a la que podría dirigirse la zona de los 7.80, es donde estarían los mínimos. Sí que es verdad que antes la zona de 8.50 aproximadamente tiene ese movimiento lateral que podría actuar como soporte. A partir de aquí, pues evidentemente podríamos rebotar, pero ya volver a esta tendencia alcista va a ser muy complicado y debería formar una nueva tendencia alcista en el gráfico. Además nos encontramos una zona clarísima de sobreventa en el gráfico. Fijaros, por lo tanto no sería de extrañar que el rebote estuviera cerca ahora mismo en el gráfico. ¿Dónde podríamos buscar el rebote? Pues habría que ver esa media móvil de 70 sesiones, aunque por el camino veremos si ahora la zona de 10.50 ralentiza la subida como veíamos entre noviembre y diciembre del pasado año. Como objetivo final en esa primera fase alcista, como decimos, la media móvil de 70 sesiones. ¿Cómo podremos mantenernos al alza? Pues igual que veíamos anteriormente, superando la media 70, consolidándose por encima de ella y ya a partir de aquí buscando un nuevo impulso para atacar la media 200, superarla y mantenernos sobre ella. Es decir, tendremos que volver a empezar de nuevo cada fase de un nuevo rebote, un nuevo ciclo alcista en el más corto plazo en la cotización de Grifols. No va a ser nada fácil, ya visteis cómo costó muchísimo llegar a ver este impulso en el gráfico. Fijaros cómo estuvimos durante bastante tiempo haciendo ese suelo en la cotización, por lo tanto vamos a ver, porque puede que no sea un rebote totalmente nube y necesite consolidarse un poquito. La zona crítica, los 7,80. Si pierde esta zona, la situación se pondría muy fea y podría continuar cayendo con bastante fuerza. Vamos a ver si ahora que parece que el mercado intenta recuperarse un poquito, a ver si esto apoya a que la cotización de Grifols consiga rebotar en el gráfico. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es OHL. Y fijaros que en OHL
la tendencia alcista que venimos marcando desde octubre de 2022 se mantiene totalmente intacta. Sí que es verdad que hemos visto caídas importantes desde el viernes pasado, vimos una caída del 5%, el lunes vimos una caída del 4%, esta semana hemos visto mucha volatilidad, pero ya se ha mantenido plana la cotización. Y fijaros que hoy ha cerrado por encima de la media móvil de 200 sesiones. Eso es muy buena señal porque parece que cuando se estabiliza nos hemos parado justo en el punto que si hubiera sido una caída paulatina nos hubiera gustado pararnos. ¿Por qué? Pues porque la había superado la media de 200 y ahora necesitaba consolidarla como soporte. ¿Cómo no había hecho aquí y se fue hasta la de 70? Pues exactamente igual. Ahora fijaros cómo la tocó, la media 70 el lunes, la recuperó y ahora vemos cómo se estabiliza justo sobre la media móvil de 200 sesiones. Esto es buena señal y quizás nos hace pensar que podría continuar con la tendencia alcista siempre y cuando se mantenga sobre estas dos medias móviles. Siguiente objetivo en el gráfico, pues fijaros que tiene una clara resistencia en la zona del 0,635 aproximadamente, que es donde hizo máximos la semana pasada, y a partir de esta zona, la siguiente zona clave estaría en los 0,69. Fijaros que aquí tiene un gap sin cerrar y podría completar todo el movimiento cerrando este gap y llegando a esta zona de 0,69, 0,70. Por lo tanto, primer objetivo, de nuevo superar los 0,64 que ya les tocó. Si consigue superarlos, pues podríamos volver hasta la zona de 0,70. A partir de aquí quizás ver una corrección y aquí podría estar la clave de fuego, porque si supera la zona de 0,70 pues podría continuar con el impulso y fijaros que podría incluso marcar en el medio y largo plazo ese objetivo que marcábamos en marzo de 2022 en el euro. Así que bueno, vamos a ir pasito a pasito. De momento pinta bien, aquí no se ha roto nada, todo lo contrario. Si no hubiera pasado lo que ha pasado durante estos días, pensaríamos que ha sido una corrección sana para limpiarse un poquito y que podrá continuar al alza. Así que en OHL de momento parece que pinta bien mientras nos rompa esas zonas claves de soporte. Y en OHL más de lo mismo. Fijaros que lleva una tendencia alcista muy buena y cuando analizamos anteriormente que decíamos, si corrige, que no sería señal que corrigiese porque nos encontrábamos durante una tendencia alcista muy importante y podríamos ver una corrección, pues debería mantenerse sobre la media 70 sesiones, como lo había hecho en la última corrección. Si perdía la media 70, pues la E200, aunque por el camino teníamos los 27 y los 26,50 que podrían actuar como soporte. Pues fijaros que la sesión más bajista, que fue la del lunes, caso de ACS, que es donde vimos las caídas tan fuertes durante la sesión, se apoyó en la media de 70 sesiones y fijaros cómo rebotó. Rebotó de forma espectacular. Y es que este tipo de señales son los que quizás nos hacen pensar que no vamos a entrar directamente en unas caídas muy gordas en el mercado. A lo mejor me equivoco y la semana que viene esto se hunde todo. Pero si fuera la caída definitiva, por ejemplo, que el lunes hubiéramos visto una caída del 5%, el martes otro 5%, el jueves otro 5% y el viernes otro 5%, aquí la media de 70 se hubiera hecho añicos, hubiera cerrado prácticamente en ella y hubiera continuado cayendo. Y hemos visto cómo entró muchísimo volumen, es decir, aquí entraron las manos fuertes con mucho volumen. No se daba confianza suficiente a que continuáramos cayendo. Y así rebotó durante la semana, hemos visto mucha volatilidad, pero la cotización se ha mantenido prácticamente plana, incluso parece que intenta continuar al alza. Por lo tanto, la situación de ACS, la tendencia alcista se mantiene intacta y mientras no pierda la media de 70 sesiones, así se mantiene por el momento. Así que bueno, sensaciones, por ejemplo, la de Grifols pues no pintaba bien, pero es que tampoco pintaba bien ya de antes al perder esas dos medias móviles, pero en OHL y en ACS que llevan una tendencia alcista bastante consolidada, sin ver excesos como habíamos visto quizás en la banca, pues vemos cómo han aguantado muy bien esas zonas clave de soporte. Por lo tanto, esto da confianza para pensar que nos podemos mantener al alza. Si por ejemplo vemos nuevas caídas y empiezan a romper estas zonas de soporte, pues cuidado, porque esto nos indicaría que podríamos caer con mucha más fuerza. La clave ahora dónde va a estar, pues esta semana cuando analizamos los bancos decíamos que si veíamos un rebote va a ser de momento un rebote, no una continuidad alcista. ¿Por qué? Pues porque han perdido zonas clave de soporte y hasta que no recuperen esas zonas clave de soporte no podemos decir que puede dar continuidad al alza. Puede haber sido una falsa ruptura de una media móvil que actúa como soporte, pero de momento eso no lo sabemos. Entonces necesitamos volver hasta esas zonas clave, ver si las consolidan como resistencia o las vuelven a superar y vuelven a ser soporte, porque si las consolida como resistencia puede que estemos al comienzo de una caída en el medio largo plazo. Así que bueno, lo dicho, en el vídeo del resumen semanal de este domingo lo veremos todo esto, lo vamos a ver muy bien con los índices, a ver qué pasa mañana. Me da mucho miedo porque está todo el fin de semana por delante, ya vimos lo que pasó el fin de semana pasado
y el lunes no se lo tomaron muy bien las bolsas. Entonces, a ver quién se atreve a aguantar el viernes a quedarse dentro. Entonces, esto puede provocar que haya una espantada del cupón en la última parte de la sesión del viernes, o quizás intenten meternos un poquito de miedo para que nadie se quede dentro y luego el lunes veamos una subida espectacular, al igual que vimos el lunes pero con una caída más fuerte. Así que bueno, veremos a ver qué acaba pasando y el domingo lo vemos todo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. No ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, nos vemos el domingo de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.